tal? Este video es nuevamente sobre la zona de confort porque con el video anterior no logré salir de mi zona de confort y ese era el punto, así que tal vez no me quedó lo suficientemente claro. Así que, ¿qué es la zona de confort? ¿Alguna vez te has preguntado? Seguramente si no sabes exactamente qué es la zona de confort, tienes una idea, porque la mayoría de la gente te dice, tienes que salir de tu zona de confort. Estoy seguro que alguna vez has dicho, tienes que salir de tu zona de confort, y si no lo has hecho, entonces eres la persona a la que le dicen, tienes que salir de tu zona de confort. Pero, ¿qué es la zona de confort? Según la definición, la zona de confort es un estado psicológico que puede estar asociado a un lugar, a un pensamiento o a una acción, en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral y sin sentido de riesgo, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento. Durante mucho tiempo yo me pregunté, ¿por qué es mala la zona de confort? Si es bueno estar en una zona cómoda, ¿por qué sería malo estar en una zona de confort? Donde te sientes cómodo, donde te sientes seguro. Debemos entender que es normal querer estar en la zona de confort. Todas las personas, todos los seres vivos buscamos estar en un lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos bien. Si un león o un tigre se encontrara en un lugar donde hay mucho alimento y mucha comida y a lo mejor no hay tanto riesgo de un hipopótamo, no sé, eh, pues ¿por qué querría salir el león de ese lugar, ¿no? Sería ilógico que saliera de ahí con el riesgo de perder lo que ya tiene. Y pues podríamos decir que el león está en su zona de confort. Entonces, todas las personas, todos los seres vivos, queremos mantenernos en nuestra zona de confort. Es parte de la naturaleza buscar esta zona y querer permanecer ahí. Entonces, ¿es bueno estar en la zona de confort? Bueno, esta es una pregunta que probablemente la respuesta lógica sea que no. ¿Por qué? Pues porque todos te dicen que tienes que salir de tu zona de confort. Pero, ¿por qué tienes que salir? ¿Es bueno o es malo estar en tu zona de confort? Bueno, para empezar, tenemos que entender que todas las personas se encuentran en su zona de confort, o la mayoría de ellas. Si no estás en el proceso de salir de tu zona de confort, estás en una zona de confort. Lo malo radica en estancarte por mucho tiempo en una zona de confort, porque eventualmente cuando sales de tu zona de confort, llegas a una zona desconocida para ti, una zona de aprendizaje, de miedo y de aprendizaje. Pero pasando suficiente tiempo en esta zona, se vuelve eventualmente tu zona de confort. Entonces no es malo estar en una zona de confort, lo malo es permanecer durante mucho tiempo en una zona de confort. Ahora, si eres una de las personas que dicen sal de tu zona de confort, debes entender que no debes decirle a nadie que salga de su zona de confort. No debería salir de su zona de confort por nadie. Y de hecho, existen circunstancias por las que una persona sale de su zona de confort y ninguna es porque otra persona se lo pida o se lo aconseje. Cuando una persona quiere salir de su zona de confort, él ya tiene en la mente que quiere salir de su zona de confort y solamente necesita la motivación necesaria. Entonces, es bueno que le recuerdes a lo mejor que tiene que salir de su zona de confort, pero no sirve de nada que se lo digas. Y hablando de estas circunstancias que obligan o que sacan a las personas de su zona de confort, se podría decir que son tres. Por la circunstancia, porque la persona quiere y porque otra persona lo intenta obligar. Y esta última nunca funciona. Cuando una persona sale de su zona de confort por la circunstancia, es cuando algún incidente, algún evento ajeno a él lo obliga a salir de su zona de confort. Podemos decir que a lo mejor una persona estaba cómoda en su trabajo, estaba a gusto con su salario, con el tiempo que trabajaba, con lo que sea, pero lo corren, entonces lo obligaron a salir de su zona de confort y a lo mejor no estaba listo. Entonces este sería un ejemplo de salir de su zona de confort por circunstancia. Otro ejemplo de salir de zona de confort por circunstancia es, por ejemplo, cuando un niño lo mandan a la escuela, no va porque quiere. Cuando, por ejemplo, ingresa al siguiente grado o a una nueva escuela, no va porque quiera, pero no es su decisión, así que la circunstancia lo obliga a salir de su zona de confort y adaptarse nuevamente. Y la otra es cuando la persona sale por su propia voluntad de la zona de confort. Esta es, diría yo, que de las razones menos comunes por las que las personas salen de su zona de confort. ¿Por qué? Pues no sé. Quizá porque es su decisión y somos muy malos tomando decisiones.
pero es la mejor manera de salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque tú lo decides, porque tú controlas las cosas como suceden. No es lo mismo como que te corran de tu trabajo y de pronto no sepas dónde buscar, que, que tú decidas o tengas pensado de buscar otro trabajo donde trabajes poquito menos, te canses menos y lo vas buscando y ya cuando estés listo, tú renuncias a tu trabajo. Entonces saliste de tu zona de confort, pero todo estaba controlado y es más seguro. Como decía hace rato, ninguna persona te puede sacar de tu zona de confort, al menos diciéndote que salgas de tu zona de confort. Y este video es precisamente para decirte las opciones que tienes. Solamente puedes salir por circunstancia o por tu propia voluntad. Y lamentablemente, si no sales por tu propia voluntad, en algún punto te va a sacar la circunstancia. Ese es el riesgo que se corre estando durante mucho tiempo en la zona de confort. Entonces, si no quieres que te tome por sorpresa, deberías tú controlar cuando sales y esforzarte por salir por tu propia cuenta, aunque no es fácil. Por último, una de las mejores razones para salir de tu zona de confort es la siguiente. Todas las personas hemos visto alguna vez una película o has leído algún libro. En literatura o en el cine existe algo que se llama el camino del héroe. Y esto es lo que hace que toda la trama sea interesante. Es el paso principal para que el personaje descubra nuevas aventuras o pues, su vida se ponga interesante, ¿no? Antes de eso su vida está en su zona de confort. El camino del héroe, hay un punto específico donde es el llamado a la aventura, donde el personaje tiene que decidir salir de su zona de confort para ir en busca de la aventura. Irónicamente, incluso en las películas y en el cine, en el cine o en los libros, incluso al personaje se le tiene que obligar a salir de su zona de confort. Entonces esto nos refuerza más la hipótesis de que nos gusta más que nos saquen que salir por nuestra propia voluntad. Y evidentemente nunca es de muy buena manera cuando sale de su zona de confort. Eh, el camino del héroe podemos tener dos ejemplos de cuando el personaje sale de su zona de confort. Un ejemplo es por su propia voluntad y el otro es por la circunstancia. El ejemplo de la circunstancia, bueno, todos hemos escuchado o visto la película de Los Juegos del Hambre, donde Katniss, que vive en el Distrito 12, decide ir a los Juegos del Hambre. Podemos decir que la circunstancia lo obligó porque aunque fue su decisión ir, pues estaba en riesgo la vida de su hermana. Entonces, de cierta forma fue obligada a salir de su zona de confort. Y, y no estaba preparada. O sea, bien pudo ella haber postulados al principio porque pues si bien la recompensa era tener un cambio de vida considerable, o sea la recompensa era muy grande, pues el riesgo también era muy grande. Entonces ella decidió durante mucho tiempo pues no ir por su propia voluntad y cuando lo decidió por su propia voluntad pues fue obligada por una circunstancia realmente. El otro ejemplo es de otro libro o película muy conocida que es Harry Potter. Todos hemos escuchado o visto alguna vez la película. Y aquí podemos ver cuando Hagrid le ofrece a Harry ir a Hogwarts, que pues era un mundo completamente desconocido para él, ni siquiera sabía que era mago. Pero Harry decidió por su propia voluntad ir, no lo obligó en ninguna circunstancia directamente. Eh, pero pues la alternativa era seguir viviendo como esclavo o como sirviente de sus tíos, así que tampoco era una decisión muy difícil, aunque no se puede decir eso tampoco, o sea, Harry tuvo su mérito, porque cuántas personas no tienen el mejor trabajo y aún así no logran tener la motivación suficiente para salir de su zona de confort. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de cómo Harry logró salir de su zona de confort para ir a Hogwarts y pues al final salió bien o algo así. Digo, pues, tuvo en juego su vida mucho tiempo, cosa que a lo mejor no hubiera pasado en el otro mundo, pero las aventuras no faltaron. Y bueno, para terminar quiero decir que solo deberías salir de tu zona de confort si quieres, pero que sepas que si no sales tú, en algún punto te va a sacar la circunstancia. Bien.